Larga vida a Pérez Dayán, ministro de la Corte, que ayer, estando en contra de nuestra posición, estando en contra de los cambios constitucionales que llevamos a cabo, dijo: yo no tengo ninguna atribución legal para echar atrás ese marco constitucional. 7 ministros ayer se derrotaron a sí mismos envileciéndose, porque, como dije en su momento, reto no a los juristas del país, a los juristas del mundo, a que me digan en qué artículo de la Constitución tienen atribuciones para cambiarle una sola coma a la Constitución. Y llegaron a tal audacia que querían tachar artículos de la Constitución. ¿Por qué sí elegir a los ministros y ministras de la Corte? ¿Por qué sí al Tribunal de Disciplina? ¿Por qué sí a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no a magistrados, magistradas, jueces, juezas federales y locales? ¿Bajo qué criterio? Bajo su criterio arbitrario. Esos 7 ministros y ministras de la Corte se creían en la década de los 40 del siglo XIX, se creían el supremo poder conservador, por encima del Ejecutivo, por encima del Legislativo y por encima del soberano. Y llevaron a la Corte a tal desgaste que ayer la Corte se derrotó a sí misma. Se abrió primero una grieta enorme con la posición de Pérez Dayán diciendo: yo no puedo contradecir lo que he defendido, lo que han sido nuestras tesis, lo que ha sido nuestra posición, no tenemos facultades para echar atrás una Constitución vigente. Pero luego, en una actitud golpista, en una actitud irresponsable y canalla, la ministra presidenta Norma Piña dijo: son 6, porque la Constitución dice que 6. Claro que la Constitución que ellos niegan dice que 6 cuando sea de 9. Mayoría calificada son 8, no 6. Y entonces forzó al Pleno de la Corte para que se votara que 6 decidieran los destinos de la patria y pasaran por encima de 36 millones de votos, de 86 senadores y senadoras y más de 340 diputados y diputadas, de 23 congresos de los estados, que pasaran por encima del legislativo, del ejecutivo y de la patria misma, asumiéndose los mandantes de la nación. ¿Quién les dio tal poder? ¿Quién les dio tal responsabilidad? Nadie, absolutamente nadie. Y hoy la derecha todavía nos viene a decir que no entraron al fondo. Pues no entraron al fondo porque los irresponsables querían simplemente echar atrás la Constitución sin ni siquiera entrar al fondo. Tuvieron la osadía de decir que es una ley electoral y no un marco constitucional. Y se dieron solitos un tiro en el pie, porque al ser ley electoral, según la Corte, ahora todos los amparos que dieron estando en paro tienen que ser sobreseídos, porque no procede un amparo en proceso electoral, como no procede en una reforma constitucional. Actuaron con irresponsabilidad, actuaron con alevosía, pensaron que nos iban a llevar a una crisis constitucional. Tengan para que aprendan, ayer triunfó el pueblo de México nuevamente, porque la presión, porque la observancia de lo que estaban haciendo los ministros de la Corte llevó a 2 ministros más, a Pardo y a Luis María Aguilar, a decir: no, hasta ahí no podemos llegar, a decir que 6. Y luego, si no lograban 6, iban a decir que 5, que porque tenía voto de calidad la presidenta. Y luego, cuando se quedara sola, Norma Piña iba a decir: la Constitución soy yo y yo mando por sobre todos. Orador, y todavía, ¿me permite, senador Noroña? Nada más termino esto. Y todavía la desvergonzada oposición viene a decirnos mentiras, barbaridades, no entienden, no aprenden. Les ganamos con 36 millones de votos y en 2027 el PRI va a desaparecer del escenario político electoral de la patria. Senador, la senadora Simei, ¿con qué objeto, senadora? Presidenta, saber si el orador me permite una pregunta.
Le consulto al orador si acepta la pregunta de la senadora. Con mucho gusto. Gracias, Adelante, un minuto, senadora Simei. Gracias, presidente, y gracias al orador por permitirme preguntarle, y sabiendo de su trayectoria política, su conocimiento, y reconociéndole también, senador, el amor a la patria que le tiene, quisiera saber qué opina de las expresiones de un panista moralmente derrotado y grave, porque es una persona que se encuentra en el Senado, que prácticamente haya llamado a un golpe de Estado aquí en México. Yo quisiera saber su opinión acerca de estas fuertes y graves declaraciones. Es cuanto, presidente. Tiene 2 minutos, senador Noroña, para contestar. Muchas gracias, senadora Simei. Muchas gracias, presidente. Compañero. Gravísimo. ¿Qué va a hacer el PRI y el PAN en 2027? ¿Van a ir juntos? Se los chupa la bruja porque la gente ya los repudió en 2024. ¿Van a ir separados? Se los chupa la bruja porque representan lo mismo. Y entonces, desesperados, yo sí voy a decir su nombre, sí lo voy a aludir porque es gravísimo lo que digo. Aquí dijo que se reconociera como narcoterrorismo para pedir la intervención del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos. El hipócrita dice que está en contra de la militarización del país y pide la intervención del ejército de Estados Unidos porque no tiene los votos, porque no tiene el respaldo popular, porque es un inútil e incapaz como dirigente de su partido. Y ahora, ese senador canalla, de nombre para más referencia Marco Cortés, dijo: en el caso de no respetar la resolución, estarían provocando un choque de poderes, una crisis constitucional. Ellos crean la crisis constitucional y nos echaban la culpa a nosotros, pero perdieron. Con sus reglas volvieron a perder y seguirán perdiendo. Y aquí la pregunta es a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Van a estar haciendo respetar la resolución de la Corte o el capricho del Poder Ejecutivo? Este irresponsable senador estaba llamando a las Fuerzas Armadas a dar un golpe de Estado en contra de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Que se entere Acción Nacional que la compañera presidenta no está sola, no solo tiene el respaldo de los senadores y senadores de Morena, PT y Verde, sino tiene el respaldo del pueblo de México que le dio 36 millones de votos. ¿Saben cómo se los vamos a cobrar? Continúe con su tiempo, senador. Continúo, pero creo que me quieren hacer ¿Con qué objeto, senadora Telles? Muy bien, la anotamos al final. Ninguna pregunta. Adelante. Los hechos son que están derrotados. Los hechos es que no pudieron. Les volvimos a ganar con sus reglas. La Corte se les desfondó. Perdieron el último reducto del poder conservador y estamos abriendo un camino nuevo para la humanidad desde México. La democratización del poder judicial, y de todos los países del mundo vendrán a ver lo que estamos haciendo, porque les digo desde ahora que en el mundo se van a elegir por el voto universal, secreto y directo los poderes judiciales, gracias al ejemplo del pueblo de México y al ejemplo de nuestra patria. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, larga vida a los ministros que aún estando en contra nuestra tuvieron la dignidad y la seriedad de votar en conciencia, y larga vida a nuestro movimiento y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Muchas gracias. Para corregir al senador Fernández Noroña, para corregirlo, debería usted tener conocimiento, si es un tema que viene y aborda aquí a la tribuna, de que fui yo quien presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo. Y lo hice hace años, senador. Y usted también debió haber estado atento, porque cuando presenté la iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo, el entonces presidente López Obrador se asustó mucho
y me contestó en la mañanera al día siguiente diciendo que yo quería que invadieran a México. ¡Qué simpleza! ¡Qué mentira! No es cierto que yo quiero que Estados Unidos invada a nuestro país. Y no es cierto que todos los mexicanos que apoyan que Estados Unidos ayude contra los cárteles, ellos tampoco pretenden que Estados Unidos invada a México. Lo que pasa es que muchos mexicanos estamos desesperados ante la violencia que Morena trajo, porque ha habido una explosión de violencia como nunca con Morena, el país donde ahora más matan hasta los sacerdotes. Y Morena y la presidenta Claudia la autoritaria no quiere cumplir su obligación de brindar seguridad a los mexicanos. No, ella quiere jugar a la empresaria. Si quería ser empresaria, pues se hubiera ido a la iniciativa privada. ¿Para qué se mete a la política? Su obligación fundamental es dar seguridad a los mexicanos y no lo quiere hacer. Por eso vimos a la presidenta Claudia la autoritaria, ya voy a terminar, la vimos hoy en la mañanera muy asustada, con el semblante desencajado estaba la presidenta Claudia la autoritaria, con el semblante desencajado. Y como usted, Noroña, dando de gritos, porque Trump había avisado que iba a confiscar los bienes de los cárteles, y eso no le conviene a Morena, porque los cárteles son sus socios. Yo respeto el derecho de cualquier legislador, legisladora a presentar iniciativas. Yo aquí aludí al dirigente del PAN, porque además es el dirigente del PAN y senador de la República, ojalá se quede ahí hasta que desaparezcan al PAN, quien aquí le dijo a Adán Augusto López Hernández que se comprometiera a que fuera narcoterrorismo, así fuera planteado, que eso implica la intervención del ejército de Estados Unidos. Y es profundamente hipócrita el dirigente de Acción Nacional al decir que está en contra de la militarización y luego plantear que intervenga el ejército de Estados Unidos. Pero ahora fue más lejos. Y él, que habla de que está en contra de la militarización, pide que haya un golpe de Estado, un gobierno de facto, la bota militar gobernando el país, porque el pueblo no los quiere y como no pueden llegar al gobierno, quieren que nos quiten a la mala. Intentaron un lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora intentan un golpe de Estado. Eso es lo que yo estoy denunciando, que me parece un hecho gravísimo, me parece un hecho verdaderamente vergonzoso. Finalmente, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está feliz, está celebrando, está plena, pletórica, porque ayer volvió a triunfar el pueblo de México. Que les quede claro, señoras y señores de la oposición, porque parece que no se quieren dar cuenta. Les voy a dar una pequeña ilustración. En México manda el pueblo de México y nadie más. Y por eso están condenados a no regresar al gobierno por décadas. Nos va a chupar la bruja. Y no volveremos a ver un gobierno de la oposición en la presidencia de la República, y espero tener larga vida para ser testigo de esa hazaña del pueblo de México. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador? Una moción de procedimiento, senadora presidente. Sí, adelante. Efectivamente hubo alusiones a quien quiere hacer uso de la palabra, pero no estaba, no lo pidió en su momento. Yo creo, sí. No le temo a nada. No le temo a nada, pero debe atender a ver, la senador, sesión. por favor. Además, ya me viene aquí a dialogar. Senador Marco Cortés, por favor. Entonces, solo comento que es improcedente, pero como desde la presidencia yo he también invitado a que fluya el debate, que intervenga, pero que conste en actas que no tenía derecho a intervenir porque no estuvo atendiendo la sesión. Sí, senador Noroña. Acuérdese que me aludió también. A ver, después, permítame, por favor, aquí
Hay presidencia de la mesa, senador. Permítame, por favor. Senador Noroña, la senadora Mayuli Latifa también lo aludió y ya estaba presente el senador Marco Cortés. Adelante, tiene la palabra. Ni modo, senador Noroña. Sabía que no quería que le respondiera. Lo aludo claramente. Amigas y amigos, es increíble e inaudito cómo tiene este régimen una capacidad corruptora, cómo presionan. Yo hoy decía hace un momento ante los medios de comunicación que lamentaba profundamente el viraje de último momento del ministro Pérez Dayán, porque pública y notoriamente estaba en contra de esta atrocidad que somete al Poder Judicial, que destroza la carrera judicial y que le quita a las y los mexicanos la posibilidad de tener un juzgador no solo popular, sino capaz. Y de la noche a la mañana resulta que cambió de parecer el ministro. ¿A cambio de qué o a causa de qué? Es una pena, porque debo decir que tengo aprecio personal. Sin embargo, esto tiene una causa. El aparato dobló a un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y lo que hoy ustedes vienen aquí a presumir es que no tuvieron 8 votos en contra, pero sí 7. La mayoría de la Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional la reforma que hicieron. Y amigas y amigos, respecto del tema de la inseguridad y la violencia, recuerden que una de las propuestas de campaña del presidente Donald Trump es que va a atacar al narcotráfico. Yo deseo que lo haga en coordinación con nuestro país y no como ocurrió la detención del Mayo Zambada, que por no tenerle siquiera confianza, ni siquiera le avisaron al gobierno de México. Tiene que haber colaboración, coordinación. Concluya, y por senador, ello por insisto, ¿a qué le temen? ¿Por qué le sacan? Concluya, a que se senador, tipifique en México el narcoterrorismo. ¿O acaso están coludidos con los narcotraficantes? Es cuanto, presidente. Gracias. A ver, por alusiones tiene la palabra el senador Fernández Noroña. Hasta 2 minutos. A ver, bueno, ahorita vemos. Adelante, senador Noroña. Gracias, senadora presidenta. El ministro Pérez Dayán, larga vida al ministro Pérez Dayán, ayer dijo muy claramente: no estoy de acuerdo con los cambios constitucionales, pero no voy a sumar a un despropósito otro despropósito. El ministro Pérez Dayán votó en conciencia y en congruencia a cómo ha votado en toda su historia en la Corte. Mientras que 7 ministros, la ministra Norma Piña incluida, votaron diferente a cómo han votado. Cuando les pedimos que pararan la reforma constitucional que remataba el petróleo y que entregaba el mercado de energía eléctrica, la Corte nos respondió con razón que no tenía atribuciones para intervenir frente a una constitución reformada, frente a lo que ya era ley vigente. Los gobiernos del PRI y el PAN acabaron con el artículo 3º constitucional, con el 27, con el 123, con el 130. Hicieron pedazos la Constitución y debimos aplicarles el 136 de la inviolabilidad de la Constitución, que dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale y que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Nosotros tenemos el respaldo popular. Y ayer perdieron su último reducto y no lo quieren reconocer.
Finalmente hago un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque por más de la oposición las convoquen a dar un golpe de Estado, desde el asesinato del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez del ejército porfirista, el ejército surgido de la revolución nunca han dado un golpe de Estado y nunca lo darán. Larga vida al ejército surgido de la Revolución Mexicana y del patriotismo que los ha caracterizado. Así es que desespérense lo que quieran, que no pudieron dar golpe con la Corte, no podrán con las Fuerzas Armadas y el pueblo de México está de nuestro lado, así es que oposición están condenados a la intrascendencia y de ahí no saldrán en décadas. Concluye. Muchas gracias. A ver, habíamos anunciado previamente a la senadora, vamos a cerrar con ella y luego le damos a usted por alusiones. Con su permiso, Presidenta. Lo que sucedió ayer en la Corte confirma que tenemos la razón no solo histórica, sino también la razón jurídica. Se confirma que la Corte no tiene facultades para querer revisar reformas a la Constitución y que por lo tanto la famosa acción de inconstitucionalidad con la que quisieron recortarle pedazos a la reforma del Poder Judicial ya vigente es totalmente improcedente. Sus miles de amparos y de suspensiones que se autootorgaron entre los jueces, magistrados y ministros son ilegales. También se confirma que nunca hubo problemas ni violaciones al procedimiento legislativo. La Constitución no se puede dividir entre normas de primera y normas de segunda dentro de ella. La Constitución es simplemente nuestra ley suprema. El fantasma ese que se inventaron de que se violentaban los derechos humanos, que había violación a la división de poderes y que el petate del muerto eran mentiras. Queda en evidencia la colusión de poderes, la colusión de intereses entre los partidos del PAN, del PRI y miembros del Poder si nos permite, Judicial. Oradora, por favor. Sí, adelante. A ver, tenemos allá sonido al escaño de la senadora Margarita Valdés. ¿Con qué objeto, senadora? Senadora Presidenta, que si la oradora me permite hacerle unas preguntas, por favor. A ver, si está de acuerdo. Acepto, Presidenta. Adelante, tiene Gracias. un minuto. Senadora, ha hecho usted referencia a algo muy importante y que sigue siendo importante y va a ser historia, a los hechos sucedidos ayer en la discusión en la Suprema Corte Mexicana de la Nación. Y le pregunto qué opina de esa artimaña que vimos hasta los que no somos expertos, de que la ministra Piña quiso agandallar y bajar el número de votos y subir el número de ministros. Y otra pregunta, recordando lo que hace rato dijo uno de los senadores de oposición, que van a durar mucho tiempo. Yo le pregunto, yo lo que veo es, no tienen votos, no tienen discurso, no tienen a la gente, son ofensivos, majaderos y grotescos, no tienen gobernadores. ¿Usted cree que van a durar mucho? Adelante, tiene 2 minutos, senadora Julieta. Gracias, senadora, por su pregunta. En primer lugar, han intentado de manera permanente y sistemática de obstaculizar la reforma al Poder Judicial. En diciembre, en mero proceso electoral, se reúne la ministra presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, junto con Alito Moreno, en casa del ministro Alcántara Carranca, con el objetivo de buscar una vía para anular la elección presidencial del 2024. Después quisieron impedir nuestra mayoría calificada. Piña le admitió un recurso al PAN siendo competencia del Tribunal Electoral. Los juzgadores se van a paro y con goce de sueldo, muy en ello. Se suspenden las audiencias. Los jueces
intentan impedir que se discuta la reforma, por el amor de Dios, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y luego otra resolución dice que si se discute en el Congreso la reforma, entonces que no se discuta en los congresos locales. Luego se aprueba la reforma, cumple las mayorías, las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y vuelven las triquiñuelas legaloides. Empiezan ahora que es necesario que la presidenta retire del Diario Oficial de la Federación la reforma ya publicada. Un absurdo. Luego aceptan la acción de inconstitucionalidad, a todas luces improcedente e ilegal. Y todavía en plena discusión ayer del proyecto del ministro Alcántara Carrancá, cuando se dan cuenta que no les alcanzan los votos, cuando se dan cuenta que no van a juntar los 8 votos de la mayoría calificada de una corte que tiene 11 ministros, les da por ahora sí, respuesta, senadora. Les da por ahora sí aplicar la Constitución vigente y dicen, ay, miren qué padre, en la nueva Constitución. Concluya su respuesta. Bueno, concluyo. Ya está en su tiempo. Ok. Y dicen, mira qué conveniente, en la nueva Constitución solo necesitamos… ¿Me permite, senadora Julieta? Senador Noroña, ¿con qué objeto? Al sonido en el escaño del senador Noroña. Si pudiera preguntarle a la senadora Ramírez si me permite hacerle una pregunta. Preguntamos a la oradora si acepta una pregunta. Sí, acepto, claro. Adelante, gracias. Tiene un minuto, senador. Además, senadora, iba justo en la parte a explicar, dice Acción Nacional que la mayoría de ministros dicen que es inconstitucional. Y cuando aquí decíamos que con 85 teníamos 2/3, ellos decían que no, que necesitábamos 86. Y hubieran celebrado, como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol, que no tuviéramos la mayoría calificada. Ayer perdieron, volvieron a perder. Yo le pregunto, porque además luego, cuando quiso hacer trampa la ministra presidenta, que es lo que nos estaba explicando, de que ahora con 6 era posible tirar la Constitución, tampoco tuvieron esos 6. Perdieron 2 votos más. ¿Cómo explican eso? ¿Con presiones o con que los ministros ya no están dispuestos a ir a tal nivel de ignominia para hacerle la tarea que la oposición no puede realizar con el respaldo del pueblo de México? Yo le pregunto, ¿qué piensa de esta maniobra que hizo la ministra presidenta? Tiene 2 minutos, senadora. Gracias, presidente. Fue la coronación de las marrullerías que hace la Suprema Corte de Justicia. Intentaron, ahora sí, convenientemente aplicar la Constitución vigente, que partiendo de que una nueva integración, unos nuevos ministros, que serán solo 9, pues evidentemente necesitan una mayoría calificada de solo 6 votos, pero a como está la Corte actualmente, con 11 ministros, la mayoría calificada era de 8 votos, y como no los tenían, dijeron, mejor aplico ahora sí la vigente, porque ahora sí me conviene. De manera permanente lo que hacen es la manipulación de la ley. Utilizan a las instituciones como escudo de sus propios intereses. Y además, no debemos dejar de señalar lo que comentó el exministro en retiro, Cosío, que dijo que si nosotros éramos capaces de desacatar la resolución de ayer en caso de que fuera favorable para el bloque conservador, para la derecha de este país, nos podía mandar a la cárcel, que iba a mandar a encarcelar a la presidenta de la República y de paso a las y los legisladores que aprobamos la reforma. Eso lo dijo un exministro de nuestro país, y yo no vi a la oposición señalando tremenda manifestación de violencia, ni a los medios de comunicación. Lo que sucedió ayer dejó algo muy claro. Dejó en evidencia el modus operandi que los distingue a la derecha mexicana, y lo dejó en evidencia de manera pública y abierta. Y por otra parte, dejó
claro y demostrado que quien quiera cambiar, reformar la Constitución... Su tiempo, senadora. Concluyo. Dejó demostrado que quien quiera transformar, cambiar o moverle una coma a la Constitución, lo que tiene que hacer es salir a la calle, convencer a la gente, reunir un nuevo pacto social, ganar las mayorías y votar una reforma en el Congreso. Si quieren salir a las calles, por favor, senadora. Si quieren defender sus privilegios, tendrán que salir a las calles a convencer a la gente de que les devuelvan sus privilegios y a ver cómo les va. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora. Finalmente tiene el uso de la palabra por alusiones hasta 2 minutos el senador Marco Cortés. Hoy quisiera preguntarle a este Senado mexicano y particularmente al régimen morenista, al bloque mayoritario, ¿sirve o no sirve pues la Corte? Porque cuando les dan la razón, hasta aquí dicen larga vida, pero cuando no, los buscan desaparecer. Eso es lo que hacen las dictaduras. Eso es lo que ocurrió en Venezuela. Desaparecieron el tribunal máximo y construyeron el tribunal suyo. Desaparecieron al Congreso e hicieron su propio Congreso. Desaparecieron los contrapesos, las instituciones que ya se rumora que la próxima semana vienen a desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque no quieren que haya otros datos y no quieren que haya transparencia. Pero lo que le quiero decir al régimen morenista y particularmente al presidente de este Senado de la República, quien se toma fotos en la sesión, quiero decirle, compañero, que hasta las dictaduras caen. Tarde que temprano caerán y tarde que temprano tendrán que pagar por las atrocidades que están haciendo a nuestro país. Además, yo quiero plantearles de forma propositiva aquí, aprovechemos la buena disposición que aparentemente tiene el presidente Donald Trump de combatir a los grupos delictivos. No nos neguemos a la colaboración internacional. Yo quisiera que le preguntaran a la gente si quieren o no que haya colaboración internacional para que puedan vivir en paz. Concluya, senador. Para que no siga habiendo ejecuciones, para que no vivamos el terrorismo permanente, para que no le vuelvan a cortar la cabeza al alcalde de la capital del estado de Guerrero. Concluya, senador. Que si no quieren que haya colaboración internacional para vivir en paz. Creo que le hablan por ahí, presidenta. Gracias, senador. Le están pidiendo la palabra. Usted ya concluyó. ¿No ha terminado todavía, no? A ver. Amigo. Bueno, déjenme hablar. Creo que a la oradora anterior le preguntaron 2 veces, ¿no? A ver, senadoras, senadores del Partido Acción Nacional, miren, Pues sí, pues. a ver, ¿Quién anda aludiendo por ahí? estamos en alusiones. El compañero senador Marco Cortés está contestando una alusión y no es para preguntas. Por eso es que no dimos la palabra y su tiempo concluyó, senador Marco Cortés. Era para hechos. Gracias, senador. Le
Gracias. Gracias, senador. Miren, compañeras senadoras, senadores, hemos sido muy flexibles en esta etapa. A ver, permítanme. ¿Por qué les digo que hemos sido muy flexibles? Porque solo fue una ronda de agenda política. Quizá debió haberse acordado 2 rondas por la relevancia del tema, pero no hemos dejado de observar que cada grupo parlamentario pues tiene su estrategia para mantenerse el debate. Por ejemplo, y solo lo comento porque lo hemos observado, los oradores y oradoras que han aludido aquí han sido del mismo grupo parlamentario en la idea de que vuelvan a tribuna. Por eso les digo que hemos sido muy flexibles, porque hemos aceptado de los 2 lados. Vamos a cerrar esta parte con la alusión ahí sí directa al senador Noroña hasta por 2 minutos. Primero, quiero manifestar mi respaldo a la presidencia de la mesa directiva. Justo al principio de la sesión comenté que no puede intervenir cualquier senador, senadora cuando quiera y como quiera, que yo presidiendo he sido muy flexible y lo único que ha generado pues es que no se confunda la flexibilidad con debilidad, y eso que les quede muy claro que no existe. Este movimiento es mayoritario y sabe ejercer su responsabilidad mayoritaria en todos los espacios públicos que tiene. Segundo, cuando usan el eufemismo muy simpático Acción Nacional, que llama dictadura a una democracia, que llama dictadura a democratizar al Poder Judicial, a que por el voto universal, secreto y directo se elija a las personas juzgadoras. ¿Quién elige a las juezas, jueces, magistrados y magistradas? Nadie. Entre el mismo Poder Judicial se lo reparten. Se acabó. Se van a elegir por el voto universal, secreto y directo, les guste o no les guste. Eso se llama democracia. Eso se llama el mandato del pueblo. Y eso es lo... Pues están desesperados porque como no tienen el respaldo popular, pues quisieran que siguiera siendo el dedo, pero eso se acabó, por más que griten, se acabó, y dejen de brincar como chinicuiles en comal, porque no aguantan los argumentos. No aguantan, tienen que gritar, tienen que interrumpir al orador, pidan la palabra, aprendan a debatir. ¿Dónde les enseñaron? Instituto de Formación Política de Morena, déles un curso a los legisladores de la oposición y legisladoras para que aprendan a discutir, que sepan que cuando no están en el uso de la palabra tienen que escuchar. Gracias. Y para que vean que no les tenemos miedo a debatir, le propongo a la presidencia Gracias, senador, de la mesa que se abra una nueva ronda de agenda política para seguirles dando su medicina. Tengan para Gracias, que aprendan. Senador. Ayer perdieron y van a seguir perdiendo, porque el pueblo de México está de nuestro lado. Gracias. Senadora presidenta, en días pasados, el dirigente presidente del Partido Acción Nacional estuvo en España. Se reunió con el presidente del Partido Popular. Recordarle a este dirigente que el Partido Popular Español fue prohijado
por el franquismo. En México a los hitlerianos se les llama fascistas. Realmente Hitler lo que creó fue el nazismo y Benito Mussolini el fascismo. Pero hay que recordar que el franquismo fue creado por Francisco Franco. Estamos hablando de 3 dictaduras, auténticas y verdaderas dictaduras. Este mote facilista de llamarle a la 4T y a todo el proyecto cuatroteísta dictadura se cae por sí mismo. Y quienes sí tienen ligas con un proyecto probadamente dictatorial, como lo es el Partido Popular Español Neofranquista, es el Partido Acción Nacional. Eso sí, son dictaduras, son proyectos dictatoriales. Cuando a nosotros nos señalan como dictadura, qué lejos están de la verdad. Pasa que le llaman dictadura a la principal democracia que se está forjando en el México moderno, porque no solamente fueron las abrumadoras votaciones a favor de la estimadísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de los legisladores federales y locales cuatroteístas, sino que, y esto hay que remarcarlo permanentemente, en el Congreso de la Unión se ejerce la mayor de las democracias. Por eso ya no se le puede llamar Partido Acción Nacional. Son Partido Reacción Nacional, porque no son opositores, son reaccionarios. No somos quien para dar consejos, pero en lugar de concentrar sus energías en criticar a la 4T, deberían de hacerse una profunda autocrítica en el Partido Acción Nacional, revisar por qué el pueblo de México no los quiere, por qué los rechaza, y con estas actitudes contestatarias hacia la democracia mexicana en avance, cada vez se están haciendo más pequeños. Este partido Reacción Nacional, sí, dije Reacción Nacional, creo que le gustó a Malú y a Andrea, es que esos son, sí le hacen honor a su natividad, que nacieron reaccionando contra el presidente Lázaro Cárdenas, pero después se convirtieron en oposición alternativa y ahora regresan solamente a la reacción contra la democracia mexicana, senador, ejemplar en el mundo. Termino, presidente. En México vivimos la hazaña de la nueva democracia, de la democracia del pueblo, porque aquí en la Cámara de Senadores y en todo el país manda y mandará el pueblo. ¡Viva el pueblo de México! Muchas gracias. Gracias, senador. Continúa. Vamos a continuar, senador. No hay alusiones. No alusiones. No hubo alusiones.
la lista. Vamos a continuar con la lista, compañeras y compañeros. Dijo presidente del PAN. Sí, dijo presidente del PAN. Bueno, A ver, yo doy la tribuna, Hay alusión directa, presidente. a ver, No puede no darme la palabra. le vamos a dar la palabra, senador, pero por favor sí le pedimos respeto a la mesa directiva, por favor, que no se vuelva a Respeto a repetir. los senadores, por favor. Es que no le he dado la palabra, senador. Dije que le vamos a dar la palabra, pero tranquilo. ¿Con qué objeto, senador Noroña? Moción de orden, senadora presidenta. A ver, creo que se está sentando un precedente muy grave. Que te vayan allá a gritonear a la presidencia para exigir un derecho a participar que no se tiene. La presidencia tiene la facultad absoluta de determinar si hay una alusión o no, y si la presidencia tiene la facultad de determinar si hay alusión o no, y si la presidencia dijo que no hay alusión, el Pleno debe respetar, y si se equivocó la mesa directiva después revisará y se harán los ajustes para que esas cosas no sucedan. Pero no es correcto. Yo exijo respeto a la presidencia de la mesa y exijo que se deje de asaltar la palabra y de presionar a la mesa directiva, porque esa no es la manera de llevar un debate en los términos que estamos planteando, con intercambio de puntos de vista. Senadora Verónica Rodríguez, ¿con qué objeto? Moción de orden, por favor. Presidenta, es increíble que también intenten asaltar hoy su funcionamiento desde un escaño, diciéndole qué hacer y qué no hacer. Es usted en este momento la presidenta y es usted la que tiene que hacer valer los derechos que están reglamentados para cada senador. Por eso es que en las alusiones personales que ustedes mismos provocan, porque si no quieren que hable, entonces no lo mencionen, no se dirijan al presidente nacional del Partido Acción Nacional, el senador Marco Cortés. Bueno, senador, senador Adán Augusto, ¿con qué objeto? Nada más para una moción de orden, presidente. Adelante, senador. El Pleno decidió que continuara el debate en agenda política. Pues es evidente que hay algunas compañeras y compañeros que respiran por una herida que yo creo que tardará en sanar cuando menos unos 50 años. Algún día habrán de entender cuál es la trascendencia histórica de la resolución de ayer de la Corte. Y nada más para ilustración le digo, dejen de andar inventando. Cuando menos 3 ministros supieron decirle no a los intereses que los mueven a ellos. Yo creo que el debate debe de seguir, que hablen, no pasa nada. Nosotros lo que queremos es debatir, porque como dicen en mi pueblo, ellos van a entender que cuando se pone el huevo hay que saber cacarearlo. A ver, senadora Margarita, por último, ¿con qué objeto? Hecho, senadora presidenta. La anotamos, por favor. Vamos a continuar. A ver, vamos a continuar con la discusión. ¿Con qué objeto, senadora Mayuli? Por moción de orden, presidenta. Adelante. Muchas gracias, senadora. Nada más digo, a ver, creo que lamentablemente estamos viendo una serie de arbitrariedades en las que sabemos efectivamente que cuando se hace una alusión, inmediatamente se le da el uso de la voz al orador que fue aludido. Y ahorita no se hizo de tal forma. Nos negaron hace unos minutos la posibilidad de preguntar, es más, ni siquiera nos dieron uso de la voz para que usted pudiera saber por qué motivo estábamos pidiendo el uso de la voz. Entonces, escucho al senador Noroña
que dice que hay que respetar, inclusive, sí, por alusiones, senador, por alusiones, vuelvo a pedir el uso de la voz, pero lo digo con sus letras, porque hace rato estamos levantando la voz, la mano, y él la levanta y sí le da el uso de la voz. Hay arbitrariedad desde la mesa directiva de este Senado. Todavía tengo tiempo, presidenta, por favor, porque la estoy viendo como que quiere que yo guarde silencio, y no lo voy a guardar, porque lo que queremos aquí es el debate. Queremos debatir por parte del Partido Acción Nacional, y lo hemos dicho varias senadoras, senadores, estamos en un momento crucial del país, sí, y queremos debatir. Pero me extraña también, y con todo respeto se lo digo, usted ha sido senadora en los 6 años pasados y sabe la conducción que debe de ser de este pleno, y me extraña que hoy, estando en el espacio donde esté, no haga acorde al reglamento. No es un tema de que hemos sido demasiado flexibles, es el reglamento. Y sobre el reglamento nosotros nos vamos a basar, y va a ser nuestro argumento para pedir el uso de la voz en esa tribuna. Muchas gracias. Gracias, senadora. Vamos a continuar, compañeras y compañeros. Solo quiero pedir a esta asamblea que cuando soliciten la palabra lo hagan desde su escaño y esperen a que se les dé la palabra, y que no vengan a pedirla tomando fácticamente la tribuna. Eso no lo podemos permitir, compañeras, compañeros. Continúe, senador Marco Cortés, por favor. 2 minutos para alusiones personales. Adelante, Marco. Enseguida, por favor, compañeras. Sí. Muchas gracias, presidenta. Le pido respeto y le ofrezco respeto, presidenta. Respete a las y los senadores de la oposición. Trátelos igual como trata a los de esta mayoría parlamentaria. Eso es lo que les pido. A ver, yo no sé qué tanto les duele, les pica, les incomoda el PAN. El PAN no perdió registro como sí lo hizo el PT y tuvo que negociar a los más altos niveles el PT, para que le regresaran su registro. Y nosotros representamos 14 capitales del país que gobernamos, más de 250 municipios que nosotros gobernamos y 4 estados que gobernamos, a pesar de todo lo que han hecho. Nosotros, el PAN, y por eso les duele, representamos la primer fuerza de oposición en México, y eso vamos a seguir siendo de aquí a 3 años, porque en 3 años trabajaremos para quitarles la mayoría en la Cámara de las y los diputados. Quiero decirles, amigas y amigos, respecto de la alusión que tiene que ver con las reuniones en España. Primero, fue con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Ojalá que este gobierno apoye a quien ganó frente a la dictadura de Nicolás Maduro. 2, con el presidente de la Comisión para Iberoamérica del Senado de la República de España. 3, con Feijóo, que es el par de un servidor del Partido Popular, sí, partido hermano del PAN, como también es el partido de Alemania, la Konrad Adenauer, y por cierto, partidos que están completamente en contra de las violaciones de derechos humanos y del fascismo. Y concluyo, presidenta. Me hizo una recomendación Feijóo para la presidenta Claudia Sheinbaum, que leyera el libro del argentino Marcelo Guyó, que se denomina Nada por lo que pedir perdón. Ojalá aquí en el Senado de la República, donde se respeta la libertad, invitemos a este académico y escritor a que presente su libro y su visión, y no se nieguen a que eso ocurra. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene la palabra por alusiones la senadora Andrea Chávez. Desde su escaño, adelante.
Gracias, Presidenta. Explicarle al pueblo de México qué está pasando en la sesión del día de hoy aquí en el Senado de la República. Tenemos una oposición que ha sido completamente irresponsable y sin temor a nada, sin temor a estar contraviniendo todos los días lo que dice allí arriba en letras de oro la patria, es primero, insultan el juramento que hicieron cuando tomaron protesta. Juraron guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y el día de hoy se vienen a manifestar de manera franca, de manera abierta, en contra de las disposiciones constitucionales que ya son ley. El 2 de junio, el pueblo de México les dijo: la reforma va. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dijo: la reforma va. El Consejo General del INE les dijo: la reforma va. Y el día de ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo: la reforma va. Y nomás no entienden que no entienden. ¿Qué están haciendo el día de hoy aquí? Berrinche, pataleo, porque no pueden creer que hayan sido derrotados una vez más, pero váyanse acostumbrando porque les vamos a seguir derrotando en las urnas y en absolutamente todas las instancias, porque sabemos que de nuestra parte está la lógica, la razón y el derecho. Muchas gracias, presidente. Lo que la oposición no quiere entender es que ayer triunfó la decencia. Cuando Pérez Dayán dice: yo no acompaño eso porque no tengo atribuciones, está siendo decente y congruente lo que la oposición no sabe ser. Cuando, haciendo trampa, la ministra Norma Piña quiere con 6 echar atrás la Constitución, no una reforma, la Constitución vigente, porque con esa Constitución vigente mandó una renuncia, diciendo: renuncio porque el texto constitucional así lo establece y porque yo soy respetuosa. Y ayer se le olvidó, hace trampa, dice con 6 porque tenía esos votos y no los alcanza. La Corte se derrotó a sí misma porque estaba envilecida, corrompida, actuando de manera facciosa, tomando decisiones políticas fascistas para proteger el último reducto del conservadurismo, y fue derrotada nuevamente. Y en el colmo de la desvergüenza, vienen aquí a Tribuna Acción Nacional a recomendar la lectura que estoy seguro que no ha leído ni el índice, porque está claro que no leen nada, por eso les va como les va, porque yo estoy convencido que no puede haber mujeres y hombres libres sin la lectura, y la oposición está esclavizada a sus prejuicios, a sus mentiras, a sus denuestos, a su actitud de traición a la patria. Llamar al ejército a que dé un golpe de Estado es traición a la patria. Llamar al ejército de Estados Unidos a que intervenga en nuestra nación es traición a la patria. Están desesperados y piden de fuera lo que les niega el pueblo de México y se lo seguirá negando. Están derrotados y siguen diciendo que no lo están. Tengan para que aprendan, seguirán derrotados. Muchas gracias. Más allá de esta estéril discusión, aquí el asunto es grave. La pequeña minoría está incurriendo en actos violatorios a la Constitución que van más allá del coraje que traen porque no les salió su patraña. Miren, ahorita quien me antecedió nuevamente acaba de invocar el espíritu que les mueve, como ya su líder lo ha expresado públicamente. Pide la intervención de otros gobiernos. Fíjense nada más. ¿Y saben qué? Eso se llama traición a la patria. Y traición a la patria es un delito que se castiga con cárcel. ¿Cómo se castiga en México la traición a la patria? Se aplicará prisión de 10 a 20 años al extranjero o nacional mexicano que en cualquier forma
realice actos de cualquier naturaleza que prepare material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero. Y también está en el Código Penal. Entonces, ustedes están invocando a un gobierno si me permite, extranjero orador, a invadir. Adelante, senadora. Adelante, senadora, ¿con qué objeto? Quiero ver si el senador Salgado Macedonio me acepta una pregunta. Sí, acepto. Muchas gracias, Adelante, senador. tiene un minuto. Muy bien. Senadora. El basurero de la historia sigue llenándose de representantes populares mentirosos, traidores, que con sus palabras dicen una cosa y con sus acciones traicionan al pueblo. Pedir la intervención del extranjero para que su ejército irrumpa en nuestro territorio es una traición a la patria. El artículo 89 de nuestra Constitución es claro y observa los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Qué poca cosa se sienten los que creen que de fuera nos tienen que resolver nuestros asuntos internos. Como está hablando usted de esto, me gustaría saber su opinión, senador. Gracias. Por supuesto tiene que 2 minutos, senador. Estamos en contra de que solicitemos la intervención de otros gobiernos, de otros países. ¿A quién le cabe en la cabeza eso de pedir la intervención de otros gobiernos? Solo a ustedes, la derecha. Y me refiero a ustedes, la derecha del PAN, ¿eh? No estoy hablando de los del PRI, porque yo los veo más cautos, excepto que de vez en cuando se les bota la canica y asaltan a la presidencia de la mesa directiva, pero eso ya pasó, ya pasó. A ver, entonces, estos del PAN traen su historia, no es nuevo, no es nueva su reacción, su traición. Bueno, esto ya es viejo. Ustedes nacieron para combatir la política agrarista de nuestro gran general Lázaro Cárdenas, un partido de extrema derecha, nacidos con el espíritu del Ku Klux Klan. O sea, son de veras, compas, lo peor. Ahora, pedir un golpe de Estado, pedirle al ejército un golpe de Estado. Están mal de la cabeza. No entienden, la política es ciencia, la administración pública es ciencia, hay que estudiar. No se puede debatir así con personas que no se ubican, están viviendo en México y como se la pasan en España, se la pasan en Estados Unidos, se la pasan en allá donde tienen sus cuentas bancarias. Pues ya ni saben de qué país son. Están traicionando a la patria, están traicionando con su tiempo, ya, a la confianza, y ustedes juraron cumplir con la Constitución política. Ustedes hicieron el juramento, y el jurar es que tienen que ser leales a la patria, no traidores a la patria. Perdón, quiero hacer un reconocimiento a nuestros magistrados Loreto Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Pérez Dayán. Con todo respeto y cariño, mis heroínas y mi héroe. Les queremos mucho. Gracias.